Y bien, amables televidentes, en la entrevista estelar de Encuentro Directo, tal como habíamos anunciado, nos acompaña la noche de este sábado el doctor Yotin Curi Hijo, brillante abogado y ex juez del Tribunal Constitucional y sobre todo gran amigo. Bienvenido, Yotin. Muchas gracias, queridos amigos, aquí muy contento de estar nuevamente en el programa, sobre todo en estos días debatiendo, ¿verdad?, temas que tienen a la opinión pública un tanto inquieta. Sí, Gracias, Yotin. gracias. Yotin, sobre el tema del fideicomiso público, se ha generado muchas aristas y especialmente, pudiéramos decir que hasta debate, por el tema de que si es se habla mucho del fideicomiso como ordinario o orgánico. Es decir, tu opinión al respecto. Bueno, mira, el fideicomiso, señores, es de naturaleza esencialmente privada. Aquí se han inventado en estos países ahora el fideicomiso público para que se manejen bienes estatales, pero su esencia es opaca y es privada. Opaca porque tiene un gran margen de discrecionalidad de quienes administran el fideicomiso. Desde hace muchos años se viene utilizando en nuestro país, pero quienes lo utilizaban antes de que aquí hubiese ley sobre el fideicomiso, las grandes familias con fortunas, cuando querían excluir a algunos de sus herederos de la sucesión o evadir impuestos, que creaban fideicomisos, sobre todo en bancos del exterior, en paraísos fiscales. Entonces el fideicomiso ahora fue aprobado hace unos años mediante una ley. Algunos dicen que ha funcionado bien en algunos esquemas, pero tiene varios aspectos que lo hacen incompatible con nuestros derechos. Primero, la unidad de patrimonio. En nuestro derecho civil, que es el derecho francés, todos los autores como Jean Gougenot, Ripert y Roblot y otros tratadistas franceses dicen claramente que los fideicomisos no son patrimonios de afectación que rompen con el principio de unidad del patrimonio. Una persona tiene un solo patrimonio, no tiene varios, ni puede crear patrimonios separados del que tiene, incluyendo el Estado. ¿Qué es lo que hace el fideicomiso? Que te crea un patrimonio separado del tuyo. Eso te permite excluir herederos de la sucesión, evadir impuestos, te permite no pagarle a los acreedores. Es decir, ellos lo consideran fuente de fraude. Por eso no lo aceptan. Entonces aquí ahora tenemos el gran debate de si el fideicomiso es pertinente, si no es pertinente. En términos generales, en líneas generales, el fideicomiso no debe ser aceptado en nuestro esquema legal, nuestro esquema jurídico. Eso deberían hacerlo mediante compañías, que es como se estila, de una manera más transparente y menos discrecional. De manera que yo considero que ese es un tema que es muy delicado, pero más que eso, más que el fideicomiso, ¿qué es lo que subyace? La transferencia de bienes públicos al sector privado. ¿Es eso conveniente? No, definitivamente que no. Nuestra experiencia con la capitalización de bienes públicos en el periodo 1996-2000 no fue la mejor. Fue un gran error y así se ha demostrado sobre todo con el sector eléctrico. ¿Cuánto pagamos ahora, Dios mío? ¿Y cuánto pagábamos antes por el subsidio? Y eso, entre muchos, y en toda América, ha sido un fracaso. Porque hay en economía una ley que es la ley del crecimiento decreciente. Es decir, llega un momento en el capitalismo que por más que los empresarios inviertan en sus empresas, ya llega un tope en las ganancias. Entonces, ¿qué hacen porque la lógica del sistema es expandir el capital de manera ilimitada? ¿Qué hace entonces el sistema? Los grandes empresarios crean fideicomisos y se apropian de los servicios públicos, donde hay una clientela cautiva, por ejemplo, en el suministro de energía, el suministro de agua, todo lo que son, sí, servicios básicos. Entonces se apropian de los servicios públicos y si a eso vamos a terminar, señores, con un Estado empobrecido, pobre, muy distinto al que recibimos cuando fue decapitada la dictadura, y una oligarquía muy rica, y eso va a crear un problema de gobernabilidad. Eso es lo que pasa en Haití.
donde hay una oligarquía riquísima, poderosísima, que incluso vive aquí. Muchos de ellos viven aquí, tienen muchas propiedades en la República Dominicana, pero les conviene el caos, el desorden, y ese pobre país, miren cómo está. Entonces, a eso nos encaminamos en la medida en que transferimos bienes públicos al sector privado y porque lo que estamos es empobreciendo el Estado. Que no, que retornarán algún día. Sí, retornarán algún día, pero imagínense ustedes, con el margen de discrecionalidad que eso tiene y las grandes ganancias que le va a generar al sector privado, en términos prácticos, es una cesión de patrimonio. Y nosotros debemos pensar en fortalecer el patrimonio estatal, no en disminuirlo ni en debilitarlo. Pues de manera que yo me opongo a los fideicomisos o a cualquier otra modalidad, aunque bajo cualquier otro esquema, que suponga enajenación de bienes públicos para beneficio del sector privado, porque eso no funciona. Gobernar, señores, es administrar, pero administrar tomando en cuenta como parámetro, como guía principal, la estrella polar de todo gobernante es el bien común, el bien de la colectividad. ¿Va el sector privado, les pregunto yo a ustedes y a los amigos televidentes, a administrar tomando en cuenta el bien común? Posible, posible. Su esencia es el lucro, obtener la mayor cantidad de bienes posible, de beneficios posibles, e incluso pagando la menor cantidad de impuestos que de por sí lo evaden. Y eso va en perjuicio del Estado. Yo digo que si seguimos cediendo patrimonio de manera graciosa, sea mediante fideicomisos o cualquier otra modalidad para favorecer grupos oligárquicos que ya controlan gran parte de la riqueza del país, el Estado, la presidencia de la República, va a terminar siendo un simple protocolo. Doctor, porque es que va a administrar nada. ¿Cuál es la ventaja o la causa de ganancia que vio el gobierno, vieron los legisladores oficialistas para impulsar el fideicomiso y apoyarlo desde el Congreso, digamos que al vapor en estos últimos meses? Porque usted ha dicho palabras claves que realmente preocupan, la discrecionalidad que se le da al sector privado con el que llegue el gobierno a un acuerdo a través de un fideicomiso, el empobrecimiento del Estado dominicano, también la falta de transparencia, quizás afectar un poco el libre acceso a la información, la democracia, el crecimiento económico que siempre hemos elogiado, pero que al mismo tiempo tiene una desigualdad marcada que posiblemente se profundice con un fideicomiso. Entonces, ¿cuál es la ventaja que se puede ver para que este tipo de elementos sean aprobados, tengan el respaldo? ¿O será nuevamente el gobierno dominicano, el Estado dominicano, el gran perdedor en estos tipos de acuerdos? Obviamente, para el Estado no hay prácticamente ningún beneficio. El gran beneficio, la parte buena del pastel va a quedar para el sector privado, porque sin tener que invertir va a sacar grandes beneficios. Lo que pasa es que tenemos un Congreso, como ustedes saben, compuesto en su gran mayoría por personas que siguen líneas políticas, no estudian los proyectos, no leen nada, aprueban por líneas que se le bajan desde el sector partidario, desde el Ejecutivo, y aprueban las cosas sin estudiarlas, sin debatirlas, sin leerlas. Y por eso de una división real de poderes del Estado entre nosotros, lamentablemente, no funciona, no opera. No hay un porque elemento positivo. No siempre el Poder Ejecutivo ejerce gran preponderancia, tanto en el Poder Judicial como en el Poder Legislativo. Entonces, eso de principio de separación e independencia de los poderes está muy bien en sociedades organizadas con instituciones fuertes, pero en países como el nuestro, con instituciones débiles, deprimidas, eso no funciona. Y entonces estos legisladores, que los pobres muchos no tienen la capacidad, otros no se toman la molestia en leer los proyectos, influenciados sobre todo por las líneas, reitero, que se le mandan y por el sector empresarial, que ejerce su influencia en esos legisladores. Tiene sus representantes. Y que tiene sus representantes ahí. Y ya lo peor es que ese sector empresarial no se conforma con la influencia que tiene sobre los políticos tradicionales, sino que también tiene sus propios candidatos y quiere tomar el poder político.
Decía en estos días el periodista Miguel Guerrero en un Twitter que me pareció muy interesante, si todos los vamos a dar, señores, en fideicomiso, pues terminaremos dando también la presidencia de la República, un fideicomiso para que gobierne y nos administre y todas las instituciones del Estado. O sea, nosotros tenemos, señores, que ser cuidadosos, reitero, gobernar es administrar tomando en cuenta el interés general, el bien común. No es ceder el patrimonio del Estado al sector privado, que es de por sí voraz y siempre lo quiere todo, con los mayores beneficios posibles. Y no es verdad que el sector privado va a administrar los recursos públicos tomando en cuenta la colectividad, no sus propios intereses. Ahora, Joten, de tantos fideicomisos que, por ejemplo, se han producido, se puede dar el caso de que han surgido algunos fideicomisos ilegales, tanto en este actual gobierno como en los anteriores. Bueno, mira, el término, la palabra no sería, Ramón, ilegales. Son fideicomisos que son realmente inoperantes. Te voy a citar como ejemplo Lula. Sí. Lula revocó 10 o 12 fideicomisos. El primer día que en su discurso de inauguración, López Obrador en México, más de 100 fideicomisos ha tenido que anular, porque son perjudiciales para el Estado. O sea, lo estamos viendo en otros países. Gran Bretaña ha eliminado fideicomisos, y ese es un país anglosajón donde el fideicomiso sí cabe, porque allá las personas hacen con su patrimonio lo que le da la gana, porque es una constitución económica liberal. O sea, hay un principio, en la constitución económica liberal hay una separación entre el Estado y la sociedad. El Estado trata de intervenir lo menos posible en la sociedad y allá las personas hacen lo que quieran con su patrimonio. En un Estado social como el nuestro, sobre todo después de la Constitución del 2010, ese esquema es totalmente inviable, porque choca no solamente con los presupuestos del Estado social, sino que también choca, como les explicaba, con nuestra legislación ordinaria. Y reitero, incluso en esos países, Brasil, México y otros más, Gran Bretaña, los fideicomisos se han ido anulando. Entonces nosotros aquí queremos inventar la fórmula del agua tibia ahora y decir, bueno, esa es la panacea que va a resolver los problemas de la administración de los bienes del Estado. No, sencillamente eso no contraviene preceptos legales y constitucionales y no debe bajo ningún esquema el poder político, el gobierno de turno, enajenar bienes estatales, ni bajo el fideicomiso, reitero, ni bajo cualquier otra modalidad, porque lo que subyace en el fondo es la transferencia de bienes públicos a grupos oligárquicos. Y entonces, a propósito de mencionar esa palabra de grupos oligárquicos, que es muy utilizada por, digamos, gobiernos socialistas y de izquierda, sí, pues Lula y López Obrador en México han recibido sus ataques a través de líneas, incluso a través de los propios medios de comunicación, por tomar ese tipo de decisiones que, de acuerdo a muchos opinólogos, afecta al capital, porque obviamente hay intereses muy marcados detrás y se crea una percepción errada de que afecta o no a un país. Sí, porque fíjate, todo depende. Mira, hay tres grandes tipos de constitución económica. La liberal, como el caso de los países anglosajones, el Estado no interviene en la sociedad. En el nuestro el Estado sí interviene en la economía. Lo dice la Constitución de la República, está ahí. De hecho, el Estado social es eso. El Estado interviene y vela por el interés general, incluso en el desarrollo de la economía. Y está el sistema socialista, que obviamente los países comunistas, donde la economía es planificada, es controlada por el Estado. Nosotros estamos en el término medio, que es lo correcto. Y estamos en un sistema liberal absoluto como los Estados Unidos y los países anglosajones. Y tampoco tenemos un sistema socialista donde la economía es planificada, sino en un modelo ecléctico, el Estado social. Bien, y yo tengo tu permiso y de los amables televidentes nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos con la entrevista estelar de Encuentro Directo. Apreciados amigos, continuamos en este encuentro directo en nuestra entrevista estelar con un invitado muy especial, reputado abogado dominicano, exmiembro del Tribunal Constitucional de nuestro país,
Yotincuri Hijo. Nuevamente seguimos conversando de temas de interés. Hay uno que siempre está cada semana y que se recicla, es el tema haitiano, que preocupa a nuestro país por la crisis aguda que vive el vecino país y sobre todo por las consecuencias que pudieran impactar en territorio dominicano. Doctor, ¿qué le parecieron las declaraciones del presidente de la República en la cumbre de la CELAC en Argentina y también el llamado paralelo que hizo el canciller Roberto Álvarez y sobre todo la crisis que está sacudiendo Haití en estos momentos que impacta sensiblemente el estado social y de derecho que debería ser ese vecino país? Sí, fíjate, la portavoz de la Casa Blanca, que es de descendencia haitiana, dio unas declaraciones de que el gobierno de Joe Biden ha hecho todo lo posible por ayudar a Haití por ahora. Y obviamente hemos visto que los organismos internacionales se resisten, pese a los reclamos del propio autoridades haitianas de que intervengan, porque eso es inviable. Sin embargo, no. Los Estados Unidos se han hecho de la vista gorda y quieren resolver el problema a expensas del pueblo dominicano, de nuestro territorio, de nuestros recursos. Y ahí viene la respuesta a tu pregunta. Muy buenas las declaraciones del presidente Abinader y del canciller. Eso no podemos objetar nada. Sí. Lo que yo objeto es lo que se está haciendo, que es muy poco. No se repatria hoy y regresan mañana. No hay un control serio, férreo en la frontera. Entonces, lo que hay es un juego. La retórica por un lado, los hechos por el otro lado. Entonces, ¿qué es más importante? Lo que ellos declaran muy bien o lo que está ocurriendo, que no hay controles. Todos los días salen en las redes sociales imágenes de cómo penetran de manera masiva, ilegal, nacionales haitianos que ocupan presionan nuestro servicio de salud, la educación. No hay aulas para los niños dominicanos porque los haitianos la están ocupando. De 60, vi que en estos días en Pedernales, de 60 partos, 52 eran de haitianas. Entonces, eso no puede seguir así, señores. Tiene que haber control. No bastan las declaraciones, que son muy buenas, del presidente y del canciller, si no hay medidas drásticas y serias tendentes a defender nuestra soberanía. Y ese es un tema que desafortunadamente los políticos no tratan de esquivar, porque obviamente tiene un costo por la gran población haitiana que hay entre nosotros en términos electorales, pero aquí hay ya que enfrentar ese problema con determinación, con seriedad. No basta con que se diga en foros internacionales y discursos locales que sí, que hay que defender el territorio, que la ONU debe intervenir, sí, pero en lo que eso ocurre, nosotros tenemos aquí que sellar la frontera, controlar y repatriar y velar porque no regresen. Porque, reitero, uno los repatria hoy y regresa mañana. Y eso está documentado en la prensa. Pagan sumas de dinero porque hay una mafia, una red de sobornos con eso, donde hay militares y civiles. Y eso se ha convertido en un caos. Y nosotros no podemos, ya nuestro país no resiste más migración haitiana, porque somos un país pobre, que no tenemos los recursos ni siquiera para atender a una gran masa de excluidos de dominicanos, con mucho menos. Vamos a atender a una población vecina que tiene que resolver sus propios problemas. Entonces, el plan de los Estados Unidos ha sido, desafortunadamente, y de la comunidad internacional, desentenderse del problema haitiano para que la República Dominicana cargue con ese problema. Y nosotros somos los que tenemos que tomar medidas drásticas, serias y severas, pero hace falta para eso independencia, cierto nivel de sentido de patriotismo y estar dispuesto a jugársela. Es decir, no importa lo que digan los Estados Unidos, lo que diga Canadá, aquí mandamos nosotros. Y con ese tema de la soberanía no se puede jugar. Porque está en juego nuestra identidad, está en juego la esencia. Estamos, en la medida que permitimos eso, estamos olvidando el esfuerzo de nuestros antepasados, del patricio, que precisamente en estos días se conmemora su natalicio. Estamos olvidando el sacrificio de las guerras de la restauración,
de todas las batallas que se libraron en el pasado para afianzar nuestra nacionalidad. Entonces, sencillamente hay que ser drásticos con ese tema y no se puede estar pendiente a lo que haga o no la comunidad internacional. Somos nosotros, reitero, los que tenemos que, nuestras autoridades, que tomar las medidas a fin de conjurar esa situación. Es lamentable, pero nosotros no podemos ya con más población foránea en nuestro territorio. Sí, porque ahí también, Joten, el presidente Abinader y el canciller hablaban mucho como de una intervención multilateral Sí. en Haití y que aquí en República Dominicana como que no era así la solución. Pero eso también, Joten, ¿tú no crees que eso también va en consono con este mismo tema de la migración? O sea, ¿tú crees que finalmente eso que se habla tanto, muro fronterizo, eso no sería la solución nunca? No, mira, el muro, Ramón, ayuda en el sentido de que es algo simbólico, no deja de ser importante, pero obviamente no es la solución. El muro no es suficiente, no. Lo que nosotros tenemos es que desplegar en todo lo largo de la zona fronteriza a los militares que tenemos, que justifiquen su salario y controlar la corrupción que hay, porque esa es otra. Hay una gran corrupción con ese tráfico de indocumentados que vienen aquí y eso le deja pingües beneficios a un grupo de civiles y militares. Hay que tener controles, pero para eso hace falta carácter, autoridad. Y desgraciadamente, el único que lo tuvo, señores, fue Trujillo. Y Balaguer también. Y Balaguer mantuvo más o menos cierto control. Pero ese problema comienza, el problema haitiano, en la primera invasión norteamericana, con el desarrollo de la industria azucarera. Los norteamericanos establecían aquí, era lo que estaba en auge en ese momento, y traían haitianos a trabajar a nuestros batalles. Y de ahí arranca el problema. O sea, un siglo, ya tiene más de 100 años eso. Y ha ido increciendo. Y desafortunadamente, nuestra democracia, que a mi juicio ha fracasado, señores, ha fracasado por el endeudamiento externo, por la haitianización de nuestro territorio, por la corrupción, por el incremento de la pobreza, porque mientras haitianos penetran a nuestro territorio, muchos dominicanos salen en frágiles embarcaciones al exterior a buscarse la vida. Y a mí me avergüenza que el Banco Central se muestra orgulloso de las remesas que envían, porque nosotros somos un país que lo que exportamos es pobreza, señores, pobreza. Entonces tenemos que calcular en nuestro PIB, nuestro Producto Interno Bruto, las remesas que envían los dominicanos en el exterior, cuando eso debería darnos vergüenza, porque son exiliados económicos que se van de nuestro país porque no encuentran oportunidades de vida. Entonces, esa población que sale es reemplazada porque hay un reemplazo de población, señores, con la migración haitiana ilegal. Todos esos indocumentados ilegales que vienen hacia nosotros ocupan el espacio de los dominicanos. Por eso ustedes ven que también los Estados Unidos son muy generosos con la concesión de visas a los dominicanos, más que con otros países como Guatemala y del área, porque eso permite que el problema haitiano se resuelva aquí y no cojan para las costas norteamericanas. Fíjense ustedes que el Listín Diario publicó en estos días una serie de reportajes muy interesantes de cómo se van por Guatemala y hacen unos cruces que son espeluznantes, las vicisitudes que pasan los pobres dominicanos para poder entrar a Estados Unidos, y por eso el embajador de Guatemala acaba de anunciar la cancelación de la reciprocidad en cuanto a la supresión de visados. O sea que ahora vamos a necesitar visas para ir a Guatemala por el gran tráfico de dominicanos que hay, que llegan a Guatemala y de ahí cruzan a México y se van a los Estados Unidos. O sea, fíjense ustedes, entonces esas cosas deberían avergonzarnos porque no estamos creando oportunidades para nuestra población. Y en cambio estamos permitiendo que una población foránea se ocupe de todos los puestos de trabajo. Esa ley del 80-20 es ficción. Es ficción, es 80-20 a favor de los haitianos. Y eso no puede ser. Las leyes son para cumplirse, no para que se violen constantemente. Y somos un país con una institucionalidad muy frágil. Y de ahí que nuestra democracia resulte inoperante. Como hablábamos fuera de cámara, el que se roba un celular, 30 años.
El que se roba una gallina, 30 años. El que se roba miles de millones de pesos y que aguante año y medio, que es lo que establece el código. Ya no, ya. Después de año y medio, el código dice prisión, ya la prisión preventiva cesa, esto va a prisión domiciliaria, que es lo mismo. Prácticamente hay que ponerlo en libertad, porque nadie vigila a los que tienen prisión domiciliaria si salen o no. Ni hay personal para vigilar eso. Eso es mandarlo ya a la calle. El grillete no funciona. Hombre, nada de eso. Todo eso es ficción. Ni nadie monitorea eso. Yo he sabido de gente que de presos, incluso de presos preventivos, que salen los fines de semana para su casa. O sea, eso se ha visto siempre. Pero exfuncionarios del gobierno que están en estos momentos en expedientes de corrupción. Bueno, ya están todos fuera prácticamente. Ya, claro, teóricamente se supone que el juicio va a seguir, que eso es lo que ordena el código, pero que ese código no se aviene a nuestra realidad, porque no es verdad que en año y medio se van a recolectar las pruebas suficientes, ¿verdad? Ni en 3 años, porque esa es otra. Si en 3 años el juicio no termina, la extinción de la acción pública. Y si el caso es complejo, 4 años, y se extingue la acción pública y se acabó el caso. Ya ahora con los incidentes ¿Y el dinero, propios, entonces, no, se quedan con él, con toda esta grande fortuna. Y el Estado dominicano, reitero, cada día se empobrece más, fruto de la corrupción de estos políticos que se hacen multimillonarios con apenas 2 años ocupando un ministerio, o 2 o 3 años, y reitero, la cesión de bienes públicos al sector privado. De ahí que si seguimos por este camino, señores, vamos a concluir que la democracia en la República Dominicana y en estos países ha fracasado y vamos a tener que replantearnos todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Doctor, usted habló de la cancelación o más bien la exigencia de visa ahora a los dominicanos para penetrar al territorio guatemalteco. Claro, por el tráfico de indocumentados. Y también, bueno, dijo el embajador de Guatemala que no es contra la República Dominicana, pero ahí también se cuestiona uno si debe el gobierno dominicano aplicar la reciprocidad, es decir, exigir. No, claro, si ellos no la aplican, nosotros no podemos aplicarla, porque es algo de doble vía, ¿verdad? Sí. Claro, yo no descarto que la presión norteamericana haya incidido para que cese ese acuerdo y evitar también esa ruta de indocumentados que entran ilegalmente a su territorio. Es un dolor de cabeza para Estados Unidos, que le ha llevado incluso a tomar nuevas medidas en términos migratorios. Pero también se está diciendo que Colombia piensa tomar esas mismas medidas contra República Dominicana. Claro, nosotros necesitamos visa para ir a todas partes, incluso hasta para ir a Haití, pero los haitianos vienen aquí libremente, hacen lo que le da la gana. En estos días decía Julito Jacín con propiedad que los dominicanos deberían tener los mismos derechos que tienen los haitianos. Es decir, aquí si una dominicana va a un hospital y no presenta su carnet de la Seguridad Social, no la atienden, pero si una haitiana va, la atienden, por ejemplo. Un niño va sin documentos y lo inscriben a una escuela, si es haitiano, si es dominicano, tiene que presentar una serie de requisitos. Y es verdad, es verdad. Entonces no podemos, o sea, aquí estamos llegando ya a algo que es realmente absurdo. Y eso es sencillamente porque no tenemos instituciones sólidas. Y una democracia sin instituciones fuertes no es democracia y no funciona tan simple como eso. Entonces, ¿qué funciona bien en nuestro país? Nada. ¿Qué funciona bien? Muy pocas cosas. Entonces, señores, nosotros tenemos que plantearnos seriamente qué es lo que vamos a hacer, porque ya estamos cada día más degradados, más endeudados, con mayores niveles de pobreza y absorbiendo una población que no estamos en condiciones de soportar. De manera que ojalá que ahora en las próximas elecciones ese sea un tema fundamental en el debate político, porque aquí nadie quiere marcharle a ese problema. Todos son muy cautelosas cuando hay que hablar, espérate, del tema haitiano, porque que los Estados Unidos, que los votos, el tema electoral, tú sabes que es una minoría importante. Ahora son minorías, pronto serán mayoría y nosotros seremos extranjeros en nuestro propio territorio. O sea, todo eso hay que plantearlo con seriedad, porque, reitero, los políticos se hacen de la vista gorda, nadie quiere hablar de ese tema y todos apelan a la compasión, a la humanidad, sí, pero eso tiene un límite como todo en la vida.
Debemos ser compasivos, humanitarios, pero con límites. Nada es así, de manera, hasta el límite de que no me perjudique, no nos perjudique a nosotros, Claro. los dominicanos. Bien, Yoti, nos sentimos muy agradecidos por tu participación y que se repita pronto. Bueno, se fue muy rápido el tiempo. Quería que siguiéramos hablando de otros temas. Gracias. Por la Gracias a compañía ustedes. y por Gracias. las exposiciones a los temas abordados. Gracias. Gracias, Yoti. Gracias. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.